Noches, bienvenidos al video donde voy a realizar el equilibrio termodinámico usando el modelo de Margules. Aquí hay alguna información teórica acerca del modelo de Margules y es que nos dice que esto es un modelo termodinámico de composición local, es empírico y simple para el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso de una mezcla líquida y este representa el comportamiento del coeficiente de actividad en mezclas de naturaleza líquida donde las moléculas de las especies tienen similar tamaño y naturaleza química. Por ende es conocido como un modelo de composición local. Tenemos la expresión de Margules de dos términos, donde podemos ver la expresión de la energía libre de Gibbs en exceso en función de la mezcla binaria a composición X1, composición X2 y los coeficientes de actividad que describen el alejamiento o el comportamiento no ideal de una solución binaria. Aquí Margules nos ofrece las expresiones para calcular los coeficientes de actividad y vemos que son función de las composiciones y de unos parámetros que conoceremos como los parámetros de Margules. Esos parámetros de Margules pueden ser encontrados con la condición límite a dilución infinita y es que a dilución infinita podemos encontrar estos parámetros de Margules con los gamas a dilución infinita. De esta manera y con este análisis vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dice que para el sistema binario acetona-metanol a una atmósfera de presión se encuentra con los parámetros de la ecuación de Antoine y los parámetros del modelo. A partir de esto, construya un diagrama de equilibrio líquido-vapor teniendo en cuenta el modelo de Margules y la siguiente información. Nos están dando los parámetros de Antoine, la expresión de Antoine y nos están dando los parámetros de Margules. En este caso, los parámetros Margules no se dan en función de composición, por lo tanto podemos asumir que son parámetros constantes. Entonces, de esa manera, vamos aquí a llevarnos la información y vamos a proceder con los datos. Entonces, nos están diciendo, voy a poner aquí zoom, nos está diciendo que la mezcla es acetona-agua, por lo tanto, entonces, el acetona es un componente más volátil. Si ustedes quieren verificarlo, pues lo pueden hacer con los puntos de ebullición, pero aquí ya los datos del problema me está diciendo que acetona es el 1 y el metanol es el 2. Entonces acetona 1, metanol 2 y nos están dando los datos de la ley de Antoine o los parámetros de Antoine. Entonces nos están diciendo, perdón, acá nos están diciendo, nos están dando la A, la B y la C, vamos a poner la información. Entonces acá es 14.3145, acá tenemos 27.56.22, voy a pasar esto rápido. Aquí hay un error en la diapositiva, aquí no son 22, son 228.06. Tenemos acá los del metanol, que son 16.5785, 3638,27, 239,5 y tenemos los parámetros A12, los parámetros de Margules y A21. En este caso, el parámetro A12 es 0,27, esto también es un error acá en la diapositiva, pero es 0,2798. Y A21 es 0,2634. Bien, es fundamental nosotros tener en cuenta la expresión de la ley de Antoine, entonces la voy a poner acá. Bueno, la presión me están diciendo que es una atmósfera, entonces tenemos la presión total es una atmósfera. Pero entonces, como tenemos que la expresión nos la están dando en kilopascales, la expresión de Antoine, pues yo una vez voy a expresar esta atmósfera en kilopascales. Y esta presión en kilopascales, pues es 101.325. Bien. Entonces ya vamos a empezar a hacer el cálculo del equilibrio. Tenemos aquí la expresión de Antoine y es fundamental conocer las temperaturas de ebullición. Entonces, para conocer las temperaturas de ebullición, yo puedo evaluar la ley de Antoine a la presión del sistema y haciendo el sorbet de la temperatura, pues obtener las temperaturas de ebullición. Entonces, vamos a hacer temperaturas de ebullición. Lo voy a poner acá así. Y vamos a meter la función de Antoine igualada a 0 para hacer el solver. Igual ustedes lo pueden hacer como más les guste. Entonces, en este caso vamos a decir A menos B sobre
la temperatura más C, cerramos paréntesis, y a esta expresión vamos a restarle el logaritmo natural de la presión de saturación, o la presión del sistema más bien. Entonces menos el logaritmo natural de la presión del sistema. Haciendo este solver, pues ya nos va a dar la temperatura de ebullición. Entonces acá pues vamos a hacer el solver. Entonces le damos acá en información, solver, y le vamos a decir que nuestra celda objetivo es la función igualada a 0, que queremos que nos haga esa celda igual a 0 y que por favor nos diga cuál es la temperatura para que eso se cumpla. Entonces en este caso tenemos que la temperatura de ebullición de la acetona a 101,325 kilopascales es 56,19 grados centígrados aproximadamente. Para encontrar la temperatura de ebullición del metanol, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a poner la función objetivo igualada a 0. Aquí pues nos fijamos que la presión esté bien. Y pues lo único que hacemos es un solver nuevamente, pero ahora le vamos a preguntar por el segundo componente. Entonces vamos a darle solver, seleccionar la función objetivo, le vamos a dar que es igual a 0 y vamos a decir que nos varíe la temperatura. De esta manera obtenemos la temperatura de ebullición del componente 2, que es aproximadamente 64,69 grados centígrados. Con esta información ya sabemos que nuestro equilibrio lo vamos a localizar en el medio de estas temperaturas, o al menos que haya un azeótropo, y entonces empezamos con nuestro algoritmo de solución. Nuestro algoritmo de solución ya lo hemos visto en otros videos, ya lo hemos visto en clase, y sabemos que debemos partir de una temperatura de ebullición, o una temperatura del sistema, discúlpeme. Con una temperatura del sistema fijaríamos una composición. Entonces, la composición que vamos a fijar, siempre recomiendo que sea la primera, la de la sustancia pura, puesto que ahí sabemos si el sistema nos da bien. Si nosotros hacemos los extremos de la curva de equilibrio, debemos obtener como temperaturas las temperaturas de ebullición. Y para mí es una buena idea, puesto que las conocemos y sabremos si el programa está bien formulado. Entonces ponemos composición 1 y composición 2, y con composición 1 y composición 2 calculamos presión de saturación 1 y presión de saturación 2. Las presiones de saturación, pues nuevamente las hacemos con la ley de Antoine. Entonces recordemos aquí que tenemos la ley de Antoine, que sería logaritmo natural, y pues para obtener las presiones de saturación, pues sabemos que debemos hacer el exponencial de la expresión. Entonces exponencial de A, que lo fijamos porque son constantes, menos B, que es constante, sobre la temperatura del sistema o la temperatura supuesta, más C, que también es constante. De esa manera calculamos la presión de saturación en 1 y la presión de saturación en 2. Aquí estoy colocando pues solamente la programación de las celdas. Y ahorita vamos a darle un solver para esto. Entonces ya con las presiones de saturación que podemos calcular, pues tendremos en cuenta los parámetros de Margules, puesto que para calcular los parámetros de Margules necesitamos, o para calcular los gamas necesitamos los parámetros de Margules. Entonces los parámetros de Margules pues ya están calculados, ya los tenemos acá, ya el problema de la información del problema se nos dio. Son parámetros que se pueden encontrar en función de los componentes en su libro de termodinámica que les guste, o en una de las referencias que se les ha dado o que ustedes conocen de termodinámica, libros como el Smith-Van Ness o Sengel o Brownitz. Cualquier libro de termodinámica puede darles información acerca de los parámetros dependiendo de los modelos. O pueden encontrarlos en simuladores, por ejemplo Aspen Plus, Aspen HYSYS, etc. Bueno, una vez nosotros tengamos los parámetros, acá se me fue, acá debería ser acá. Una vez ustedes tengan los parámetros, lo que nosotros hacemos es ya con estos parámetros calcular los gamas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las expresiones de los gamas. Ya con los parámetros de Margules podemos calcular los gamas, y pues ya lo único que queda es programar estas celdas. Entonces nosotros sabremos que tenemos que calcular gamma 1 y acá pongo gamma 2. Entonces gamma 1, gamma 2, y aquí ya tenemos las expresiones. Entonces gamma 1 pues es la exponencial de toda esta expresión. Entonces exponencial de x2 cuadrado por, abro un paréntesis, A12 más 2 veces, abro paréntesis, A21 menos A12
y esto lo multiplico por x1. Cierro paréntesis, cierro el exponencial y de esta manera ya tengo el primer gamma. Hago lo mismo para el segundo, entonces sería exponencial de x1 al cuadrado por A21 más 2 veces, abro paréntesis, A12 menos A21 por x2. De esta manera cierro paréntesis y el exponencial ya está calculado. Una vez que nosotros obtengamos los gamas, pues ya podemos calcular los valores de las constantes de Henry, constante de Henry 1 y constante de Henry 2. Para ir a las constantes de Henry, pues acá les debo recordar la expresión, aunque ya todos la tenemos, acá la tengo, que la constante de Henry la obtenemos de la ley de Antoine. Entonces, nosotros tenemos aquí la expresión de la ley, perdón, de la ley de Raoult, y nosotros sabemos que los valores de K, pues va a ser la presión o la relación de las fracciones, fracción de vapor sobre fracción de líquido, o gamma por su presión de saturación sobre presión total. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos los gamas, entonces sabemos que K1 va a ser su respectivo gamma 1 por su presión de saturación sobre la presión total del sistema, que esa es una constante, porque estamos trabajando a presión constante. De manera similar, calculamos la constante 2 y vemos que sería gamma 2 por presión 2 de saturación sobre presión total. Y de aquí mismo de K podemos obtener Y1 y podemos obtener Y2. La composición de vapor 1 va a ser igual al K que calculamos por la fracción de líquido. Entonces revisen ahí la ley de Raoult para que no se confundan. X1 por la fracción de líquido. Y Y2 pues va a ser perfectamente 1 menos Y1 o directamente lo calculamos acá, que sería K2 por la composición en 2. Nosotros sabemos que nuestro criterio de convergencia es que la sumatoria de las fracciones dé igual a 1, por lo tanto hacemos la sumatoria y esto nos debe dar igual a 1. Entonces, aquí pues el algoritmo de solución está planteado y lo único que tenemos que hacer es el solver o la iteración para que la sumatoria me dé 1 variando la temperatura. Y eso es algo pues que le vamos a preguntar al solver de Excel, le vamos a decir que nuestra celda objetivo es la sumatoria de las fracciones, que queremos que nos dé un valor de igual a 1 y que queremos que nos varíe la temperatura. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí la temperatura que nos dio en este punto, que es 100% 2, pues debería ser la temperatura de ebullición del componente 2, y eso fue lo que obtuvimos, 64.69. Ahora, para obtener la curva de equilibrio, lo único que tenemos que hacer es tomar más puntos de composición. Entonces, en este caso vamos a tomar un tamaño de paso de 0.05 y ya con esto podemos calcularla para todos los otros puntos. Entonces aquí tenemos para 0.3, por aquí da 0.1, 0.95 y 1. Voy a ponerlo así para que se vea mejor. Y ya lo único que hacemos pues es arrastrar las temperaturas. Vamos a arrastrar las presiones de saturación, deberían dar igual. Los parámetros pues son constantes. Vamos a ver si nos los deja arrastrar. No, entonces vamos a poner acá que esto es igual a esto, que esto es igual a esto. Y ahora sí vamos a arrastrar. O simplemente los fijamos en los gamas, como ustedes gusten. Los gamas, que son función de los parámetros, tampoco tendrían que cambiar mucho. Las constantes de Henry las arrastramos. Las fracciones de vapor las arrastramos y las sumatorias también las arrastramos. Y ya lo único que tenemos que hacer es hacer un solver simultáneo de todos estos valores. Entonces vamos nuevamente al solver, vamos a decir que, perdón, vamos a agregar una restricción. Vamos a decirle que nuestras celdas de referencia son todas menos las primeras, que la primera ya la hicimos. Y vamos a decirle que esto debe ser igual a 1. Todas esas celdas deben ser igual a 1. Y vamos a decirle que nos varíe todas las temperaturas. Listo, de esta manera pues el programa ya hizo el solver. Vemos que las temperaturas de los extremos deben ser las temperaturas de ebullición de los componentes
más y menos volátiles, o los componentes puros más bien, 56, 64,69 para la composición 100% en 2 y 56,19 para la composición o para el punto de 100% en composición 1. De esta manera pues ya podemos garantizar que el programa está dando resultados reproducibles y lo único que restaría por hacer sería la gráfica. Entonces, con la gráfica vamos a hacer un diagrama temperatura-composición, por ejemplo. Entonces vamos a agregar en el eje X la composición del componente más volátil. Recuerden que los diagramas se hacen en función de los componentes más volátiles. Y vamos a agregar ahora nuevamente otro conjunto de datos que sería las composiciones de vapor contra las temperaturas. Listo. Y de esta manera pues ya tenemos una curva de equilibrio. Vamos a ponerle acá los datos, equilibrio líquido-vapor. Y vamos a dejar la curva así. Y ya tenemos nuestra curva de equilibrio. Entonces estos serían nuestros datos de equilibrio para nuestro sistema que es acetona metanol, trabajando con el modelo de Margules. Listo, eso sería todo. Revisen los cálculos, háganlo ustedes mismos y cualquier cosa me avisa. Un abrazo para todos.